Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase hoy día. Primero vamos a repasar lo de la semana anterior. Ya hemos visto algunos organelos, los más importantes, por ejemplo, las mitocondrias y los plastidios. A ver, un repasito. Las mitocondrias son organelos que hay en células eucariotas, tanto animales como vegetales. Las únicas que no tienen son las bacterias, Bacterias. porque son células procariotas. La mitocondria es un organelo muy importante que produce moléculas de ATP, la energía necesaria para que la Ok. célula funcione, ¿no? Ahora, la mitocondria es un organelo muy importante, complejo, presenta doble membrana celular, es un organelo bimembranoso. La membrana externa es continua, la segunda membrana va a ser unos pliegues, lo que tiene el gallo en la cabeza, ¿qué se llama? Crestas. Crestas, correcto. Las crestas mitocondriales. En el interior hay una mezcla gelatinosa llamada la matriz. Hay su propio ADN, hay sus propios ribosomas y la mitocondria cumple una función muy importante. Y ahí se tienen que descomponer totalmente los alimentos a través de un proceso llamado la respiración celular aeróbica. O sea, acá tiene que llegar el oxígeno, ¿no? El oxígeno va a provocar la descomposición de los alimentos hasta desperdicios como el CO2 y el agua. Y en esas reacciones se libera energía y se guarda como ATP, ¿no? Por ejemplo, en la membrana interna que forma las crestas hay unas partículas llamadas oxisomas. Son partículas con moléculas y enzimas que oxidan alimentos. Al oxidarse alimentos, ahí ocurre la cadena respiratoria. La energía va a salir y es captada por el ATP, ¿no? La enzima que acelera ese proceso se llama la ATP sinteasa, o sea, esa enzima cataliza o acelera ese proceso. Ahora, en la matriz ocurre el ciclo de Krebs, correcto. Es un ciclo donde va a salir el CO2, correcto. La mitocondria, si tiene ADN, puede Duplicarse. duplicarse, correcto. Si falta mitocondria, se van a duplicar, ¿no? Ahora, en los osos que duermen, la hibernación, las mitocondrias producen energía, pero la energía no se guarda como ATP, sino sale en forma de calor por una proteína llamada la termogenina. Aló, termogenina, pues ya bueno, ya. Punto. Vamos a ver ahora los plastidios. Son organelos que vimos ya que solo hay en plantas. Los plastidios o plastos son organelos vegetales, de plantas y algas eucariotas. Ahí se guardan moléculas de color o alimentos, ¿sí? Y en uno de ellos va a ocurrir la fotosíntesis. Los cromoplastos son plastidios de diversos colores. ¿Por qué tienen tantos colores? ¿Qué se guardan dentro? Muchos Pigmentos. correcto, moléculas de color. ¿Cómo se llama el pigmento que da el color anaranjado? Los Carotenos. carotenos. Los que dan el color rojo, los licopenos, y los amarillos, antofilas. Estos se encuentran en algunos frutos, la zanahoria, raíces, ¿no? La papaya, el tomate, la naranja. Ahora, los leucoplastos son plastidos que no tienen pigmentos. Son blancos. El prefijo leuco es blanco. Por lo tanto, ¿para qué sirven? Para almacenar Alimentos. alimentos. Pueden guardar almidón y se llaman amiloplastos. Si guardan proteínas, proteoplastos. Si guardan aceites, Coloplasto. oleoplastos, correcto. Muy bien, vamos a repasar la laminita. Por ejemplo, los plastidios son organelos complejos que solo hay en células vegetales, sí, en el citoplasma de las células vegetales. Los cromoplastos tienen pigmentos de colores, por eso el prefijo cromo. Los leucoplastos no tienen pigmentos y guardan alimento. Los más importantes eran los cloroplastos, plastidios verdes. ¿Qué ocurre ahí? La Fotosíntesis. fotosíntesis. A ver, vamos a hacer preguntitas. Los cloroplastos son organelos que abundan en las células de las hojas. Obviamente cualquier órgano de color verde, ¿no? Si cortamos una hojita, en el interior hay un tejido verde llamado el parénquima fotosintético. Ahí hay células que en el interior llevan muchos cloroplastos, eso da el color verde. ¿Qué va a ocurrir en este organelo? Ahí tiene que llegar el CO2, el agüita, captan la luz del sol y lo convierten en alimentos, que son los azúcares. Y como desperdicio, ¿qué botan al aire? Las plantas. Oxígeno. Oxígeno. Muy bien, señorita. A ver,
El cloroplasto es un organelo protegido por doble membrana. O sea, es como la mitocondria tiene doble membrana. Se llaman organelos bimembranosos. Este organelo, la segunda membrana, que es la interna, va a introducirse al interior formando una especie de pliegues en forma de discos, llamados los Tilacoide. tilacoides. Son como bolsitas de membrana. Esto es importante porque en esta membranita estarán los pigmentos y el que dé el color verde, la Clorofila. clorofila, correcto. Como acá está la clorofila, ahí se inicia la fotosíntesis. Acá llega la luz e impacta sobre la clorofila, es la que capta la luz y ocurre la fase luminosa. Y no sé si les expliqué, en la fase luminosa la luz es captada por la clorofila y la energía va a pasar al ATP. Y la luz va a romper el agua, provocando una reacción llamada fotólisis Del agua. del agua. Al romperse el agua, la planta se queda con los hidrógenos y el oxígeno sale como un producto de liberación. Ahora, en el cloroplasto hay una mezcla gelatinosa llamada el estroma. Es como una gelatinita que hay dentro con proteínas, con su propio ADN, con sus ribosomas. Por lo tanto, como acá no hay pigmentos, ahí ocurre la otra fase de la fotosíntesis, se llama la fase Oscura. oscura. Ahí se capta el CO2. Lo capta un azúcar llamada ribulosa y es acelerado por una enzima llamada la rubisco. Se llama el ciclo de Calvin. Ahí se elabora ya la glucosa, ¿sí? Que es el producto ya final. Si se elabora fructosa también, se pega glucosa y fructosa, sale la Sacarosa. sacarosa, pues. Y si se encadenan glucosas, se produce Almidón. el almidón. A ver, pregunta, ¿por qué es tan importante el cloroplasto? Porque es el organelo central de la naturaleza, lo tienen las hojitas. Porque ahí ocurre la fotosíntesis. La planta transforma la energía luminosa en química y la pasa a los alimentos. Se elaboran azúcares y como residuo sale el oxígeno, que sale de la descomposición o fotólisis del, Del agua. del agua. O sea, en realidad el oxígeno que respiramos, que hay en el aire, lo han botado las plantas. ¿Cómo han logrado hacer eso? De la tierra absorbieron el agüita, lo llevan a las hojitas y el agua se parte. Se llama fotólisis del agua. Del agua la planta no usa el oxígeno y eso es lo que botan al aire y lo que respiramos, ¿no? Bien, jóvenes, hasta ahí bien. Ya vamos a ver ya la última parte de célula, viendo organelos ya de una membrana. Por ejemplo, están los lisosomas. Los lisosomas son organelos que se originan del aparato de Golgi. Son como bolsitas también envueltos de una membrana. Y en el interior van a tener muchas enzimas. Es como un estomaguito. Tiene muchas enzimas que descompondrán alimentos. Se llaman enzimas digestivas, hidrolíticas, hidrolasas. Y esas enzimas, muy parecidas al estómago, tienen que actuar a un pH de 4,8 a 5. Ligera. ¿Qué pH es 4,8 a 5? Ácido o básico. Aló, cuando el pH es 4,8 a 5, ¿qué tipo de pH es? Ácido. Ácido, pues menos de 7 no es ácido, más de 7 es básico. Entonces, y esas enzimas trabajan a un pH ácido. La membrana está protegida por una sola membrana. Ahora, estos organelos van a descomponer alimentos que ingresan a la célula, pueden ingresar por fagocitosis, endocitosis, y van a digerir la comida y pueden botar residuos, ¿no? O quedarse en el citoplasma. Ya, a ver, van a participar ustedes, ¿ya? Miren, acá una lámina. ¿Qué es el lisosoma? Son como bolsitas, globitos, envueltos de una membrana. Dentro se guardan muchas enzimas hidrolíticas o hidrolasas. Si no quieren complicarse, enzimas digestivas, ya. Son bolsitas como un estomaguito. Son bolsitas en el citoplasma que tienen enzimas. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se originan los lisosomas? Provienen del aparato de, En Golgi. de Golgi. Una vez que el lisosoma recién se ha formado, es bolsitas con enzimas. Entonces, hay que esperar que la célula coma. Ahora, la célula come por un proceso llamado la Fagocitosis. fagocitosis. Miren, entra la comida en una bolsa que se llama el fagosoma. Es el cuerpo que tiene la comida.
Una vez que entra el fagosoma, se va a unir al lisosoma primario, se juntan y forman el lisosoma secundario. Y ahí el lisosoma le echa las enzimas a lo que han comido las células, pueden ser bacterias o algún alimento, y lo Descompone. descomponen. Eso se llama digestión intracelular. Ahora, también pueden digerir productos propios de la célula. Por ejemplo, miren, esta mitocondria que está acá, digamos ya está vieja, tía, cocha, ya está anciana, ya no sirve. Entonces hay que envolverla en una bolsita que se llama autofagosoma, auto es uno mismo, y se junta con lisosoma primario y se forma el lisosoma secundario y se digiere ahí los alimentos. Una vez que se ha digerido, se pueden formar bolsitas con cuerpos residuales. Joder, ya no los veo. Claro, yo voy a hacer preguntas. Los lisosomas son organelos fundamentales en las células, sobre todo animales. Son como globitos o bolsitas que tienen adentro muchas Enzimas. enzimas digestivas descomponedoras. Nada más. Las enzimas como un estómago, ¿a qué pH actúan? ¿Ácido o básico? Igual que el estómago. Ácido. Ácido, casi 5. Muy bien. Estas bolsitas servirán para digerir la comida que entre a la célula, ¿ya? Son el estomaguito de las células. Ahora, los lisosomas se originan del aparato de Golgi. Por ejemplo, el retículo produce las enzimas, se las pasa al aparato de Golgi y el aparato de Golgi las empaqueta en bolsitas. Entonces, esa bolsita que tiene enzimas y que todavía no ha trabajado se llama lisosoma primario, ¿ah? Ahora, una vez que hay lisosomas primarios flotando en el citoplasma, esperan que llegue comida. Si la comida entra por una fagocitosis, por ejemplo, una bacteria, ¿qué hace el lisosoma primario? Se une al fagosoma, se funden y le echa las enzimas a esta partícula y la van a digerir o descomponer, pues. Ahora, también pueden digerir productos propios de la célula. Digamos que en el citoplasma hay un organelo que ya esté viejo, se forman autofagosomas, auto es uno mismo, y digieren, se acerca el lisosoma primario, le echa las enzimas y se produce el lisosoma secundario, van a digerir, ¿sí? A ver, ¿se acuerdan esto? ¿Qué es la pinocitosis? Cuando las células engloban mezclas líquidas, se forman vacuolas pinocíticas. Miren, una vez que la vacuola o la bolsita que tiene un producto, un juguito, viene el lisosoma primario, se funde con él y lo digiere. A ver, una pregunta fácil. ¿En qué tipo de lisosoma ocurre la digestión? ¿En el primario o en el secundario? En el Secundario. secundario. El primario todavía está nuevecito ya. Es el lisosoma que recién se ha formado. Miren, acá están sus enzimas, todavía no los ha usado. Cuando el lisosoma se pega con el fagosoma, que es el cuerpo que tiene comida, esto se llama lisosoma secundario. Ahí se digieren los alimentos. Entonces, dónde actúa el lisosoma descomponiendo los alimentos? En el lisosoma secundario. Secundario. ¿De qué resulta el lisosoma secundario? Unir el lisosoma primario con el Fagosoma. fagosoma. Ya, si no me responden esto, el colmo, ¿ah? Pregunta, ¿qué células de su cuerpo tienen muchos lisosomas para poder funcionar? Los Leucocito. ¿Por qué? Porque tienen que digerir o matar a a las bacterias. Pues, no dicen que el glóbulo blanco se come a las bacterias, miren, acá se las come. Una vez que la introducen la bacteria al interior del glóbulo blanco hay que destrozar a la bacteria. ¿Y quién va a hacer eso? Los lisosomas, pues. Sobre todo los lisosomas, perdón, los lisosomas se van a unir con esa bolsita. Ahora, también los lisosomas producen un proceso llamado la autólisis celular. Digamos que hay lisosomas acá, bolsitas con enzimas. Digamos que la célula ha sido dañada, ya está vieja, chaqueta, cocha, vieja, tía. Entonces, ¿qué hacen los lisosomas? Dicen, esta célula ya está vieja, hay que descom, Descomponerla. descomponerla. Los lisosomas sueltan sus enzimas al citoplasma y digieren toda la célula. Eso se llama la autólisis celular. ¿Qué es auto? Auto. Uno Uno, mismo. lisis, descom, descomposición. Con la célula se suicida, pues, ¿no? Ya, a ver, jóvenes, ya, muy bien, ya, para seguir un repasito, ¿ya? En las células animales abundan unos organelos llamados los lisosomas. Yo los aprendí así.
los cuerpos lisos. Son cuerpos lisos que a quien entre a la célula le van a sacar el ancho, lo van a descomponer. ¿Ya qué son los lisosomas? Organelos envueltos de una membrana. ¿Qué guardan en el interior? Muchas Enzimas. enzimas digestivas descomponedoras. ¿Dónde se originan los lisosomas? Provienen del aparato de Golgi. Golgi. Cuando el lisosoma recién se ha formado y está nuevecito, ¿qué le llaman? Lisosoma Primario. primario. Es la bolsita con enzimas. Esperan que llegue la comida. La comida llega por bolsitas que te traen comida. Se llaman los Fagosomas. ¿Qué son fagosomas? Bolsas con comida. Pueden ser bacterias o partículas propias de la célula. Una vez que han llegado bolsitas que tienen comida, el lisosoma primario se hunde con el fagosoma y se forma el lisosoma secundario. Ahí ocurre la digestión, ¿sí? Se descomponen las sustancias que ingresan y a veces se forman bolsitas con desechos, se llaman cuerpos residuales. Muy bien. Cuando la célula ya cumplió su ciclo de vida, ya está viejita, ¿qué hacen los lisosomas? Digieren toda la célula. ¿Qué se llama ese proceso? Las células se suicidan. Autólisis. Autólisis celular. Jóvenes, ya les puedo contar acá muchas cosas. Por ejemplo, a veces la gente piensa, por ejemplo, cuando un médico opera, corta, va a dañar muchas células, muchos tejidos. O sea, ¿qué pasa con esas células que se han dañado? ¿Acaso el médico dice, saquen todas esas células que ya las he dañado y las botan? Nada, el médico cierra. El médico va a decir, esto no se preocupen, eso se reabsorbe. ¿Qué significa? Si la célula está dañada, ¿qué hacen los lisosomas? Sueltan enzimas y descomponen toda Célula. la célula. Y ya no, la célula ya no se va a podrir, no va a convertirse en productos. Muy bien, jóvenes, vamos a seguir, ¿ya? Hay otros organelos que se llaman los peroxisomas. Los peroxisomas son muy parecidos a los lisosomas. Son bolsitas que tienen también enzimas, llamadas hidrolasas tipo oxidasas. Esas enzimas sirven para oxidar. La más importante es la catalasa. Estas bolsitas van a oxidar sobre todo una molécula que puede ser dañina, el peróxido de hidrógeno. ¿Conocen el peróxido de hidrógeno? Lo que la gente llama el agua Oxigenada. Saben que el agua oxigenada es tóxico, es como un veneno. Se usa, por ejemplo, para curar heridas, ¿no? Para matar bacterias. Entonces, cuando en la célula se produce el peróxido de hidrógeno por reacciones químicas, al toque salen estas bolsitas, de ahí su nombre, peroxisomas. Sueltan la enzima catalasa y eliminan el peróxido de hidrógeno porque eso es tóxico y lo convierten en agua. Y el agua ya no es dañina, ¿no? A ver, otra vez. ¿Qué son los peroxisomas? Son también organelos tipo bolsitas que contienen enzimas oxidasas. Oxidan peróxidos. De ahí salió su nombre, peroxisomas. La enzima más importante acá es la catalasa. Yo lo aprendí así, la calatea al agua oxigenada. Le quita su oxígeno y se forma agua. El agua oxigenada es H2O2, ¿no? Entonces, si le quitamos el oxígeno, ¿qué queda? Agua normal. Y eso ya no es tóxico, ¿no? ¿Quién provoca esta reacción? La enzima llamada la Catalasa. no se olviden, la calatea al agua oxigenada. Si le calateo, le voy a quitar un oxígeno. Ahora, en las semillas hay unos organelos llamados glioxisomas. Estos tienen enzimas, son bolsitas también con enzimas para realizar una variante del ciclo de Krebs llamada el ciclo del ácido glioxílico. En este ciclo, en las semillas, se forman azúcares a partir de grasas. ¿Para qué se tienen que formar azúcares? Los azúcares dan energía. Energía. Y eso lo usa la semilla para germinar. ¿Sí? Y a ver, otra vez, ¿qué son los glioxisomas? Son un tipo de peroxisomas que abundan en plantas, sobre todo en las semillas. Realizan el ciclo del ácido glioxílico. ¿Qué hacen ahí las semillas? Yo les he enseñado, las semillas guardan grasas. Ahora, ¿qué pasa si la semilla la ponen a la tierra? Tiene que ¿aló? Germinar. Y para que algo tenga energía, ¿qué se necesita? Azúcares. Entonces, ¿qué hacen? Convierten las grasas en los azúcares. Es el ciclo del ácido glioxílico de glucosa. Muy bien. Y el organelo más famoso, los Ribosomas. es el organelo universal. ¿Por qué se llama universal? Porque está en todo tipo de célula, tanto procariota como eucariota. Eucariotas.
Toda célula el organelo para toda célula. En las células procarióticas, los ribosomas pesan 70 Svedberg y tienen dos subunidades, una menor de 30 y una mayor de 50. Ahora, en nuestras células también hay ribosomas que pesan 80 S, un poquito más grandes, 80 Svedberg. Tienen una subunidad menor, son como 8, de 40 y de 60. Ya, si no me responden estos jóvenes me voy a sentir mal. ¿Para qué sirven los ribosomas en todo tipo de célula? Ahí se elaboran. ¿Las proteínas? Muy Las bien, proteínas. correcto. Siguiendo el código del AD. ADN. ADN. ¿Y cómo llega ese código? Lo copió el ARN mensa. Mensajero. Mensajero. Ya, jóvenes, ya, muy bien. Vamos a repasar. ¿Qué son los ribosomitas? Organelos hechos de ácido ribonucleico. El nombre lo dice. ARN, ribosomas, ¿no? Y proteínas. ¿Por qué se le llama organelo universal? ¿Está en células ¿Cuál? procarióticas, Diego? Eucariotas. Eucariotas. Correcto. Por lo tanto, en las células procariotas son ribosomas chiquititos, solo pesan 70. Y como un 8, tienen dos pedacitos, uno de 30 y otro de 50. En nuestras células también hay ribosomas, pero pesan un poquito más, 80 Svedberg, con dos pedazos, uno de 40 y otro de 60. ¿Para qué sirve este organelo? Ahí se elaboran las proteínas. Jóvenes, miren acá lo que van a ver, ya, por favor, esto importante. En el citoplasma están flotando los ribosomas. A ver, ¿quién me dice? En las células procariotas, que son las bacterias, hay ribosomas, pero están flotando en el citoplasma. En nuestras células los ribosomas pueden estar de dos maneras. Se pegan al retículo Rugoso. rugoso y ahí elaboran proteínas para que se exporten o salgan fuera de las células. También hay ribosomas que están encadenados por ARN mensajero, flotando en el citoplasma, se llaman poliribosomas libres. Y estos van a elaborar proteínas para el citoplasma, para que queden dentro de la célula, para el citoplasma, para organelos, para la membrana. Ya, a ver, otra vez, ¿ya? Toda célula debe tener ribosomas. Como las bacterias es su único organelo, sus ribosomas flotan en el sitio, Citoplasma. correcto. Y van a elaborar proteínas siguiendo la información del ADN que la copió el ARN mensajero. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Aló? Sí, Ya. todo bien. En células eucariotas, que son las nuestras, como tienen ya retículo, los ribosomas están de dos maneras. Uno se pegan al retículo rugoso, ¿sí? Y ahí elaboran proteínas para botar fuera de la célula, se llaman proteínas de Exportación. exportación. También hay ribosomas en grupos, se llaman poliribosomas, encadenados por ARN mensajero, flotando en el citoplasma. Se llaman libres o flotando ahí en el citoplasma. Y las proteínas que van a elaborar no las van a botar fuera de la célula. Miren, se elabora la proteinita, se va leyendo la secuencia, pegan los aminoácidos y se forma el péptido y de ahí la proteína. Y la proteína quedará dentro del Citoplasma. citoplasma. O proteínas para las mitocondrias, para las membranas, ¿sí? Bien, vamos a ver que otra estructura importante en la célula se llama el centrosoma. El centrosoma es una estructura importante también en células animales. Se llama centrosoma porque va cerca al núcleo. ¿Aló? Ya, ¿están tomando desayuno? Provecho. Este organelo no tiene membrana. Está hecho en realidad de microtúbulos, formando dos estructuras de microtúbulos llamados los centriolos, rodeados de una masa gelatinosa llamada la centroesfera. Este organelo no se encuentra en plantas, las plantas no tienen centriolo. Ya, mejor el dibujito es más amplio, más importante que lo que hablo. Esto permite formar los cilios y los flagelos y también cuando la célula se va a reproducir el uso acromático. Ya, mejor vean acá, ¿ya? Acá está mejor. Este es el citoplasma. Cerca al núcleo hay una estructura llamada centrosoma. Está hecho de dos centriolos, rodeados de una masa gelatinosa como centroesfera, y de ahí salen proteínas como fibras. Ahora, analizamos estos centriolos. En realidad están hechos de Microtúbulos. microtúbulos. Son 9 tripletes o triadas de microtúbulos. Miren, si quieren cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero 9 tripletes.
De microtúbulos. Ya, jóvenes, si no me responden esto el colmo, ustedes son buenos. ¿De qué están hechos estos microtúbulos? De proteínas llamadas Tubulinas. Tubulinas. tubulinas, correcto. Ahora, ¿para qué sirve esta estructura llamada el centriolo? Cuando la célula se va a reproducir, se van a ir a los polos, perdón, no importa que haya borre esto, no se borre ya. Y van a formar una estructura para la división, el uso Acromático. acromático. Cromático. Por esto necesito que lo sepan para el siguiente tema que es mitosis, ¿ah? Entonces, ¿qué hacen los centriolos? En las células animales se van a ir a los polos y van a arrastrar microtúbulos de polo a polo. Y ahí se van a fijar los cromosomas, el famoso uso acromático. Y también forman el armazón para los flagelos y para los cilios, formando en el interior su armazón llamado el axonema. Axonema. El axonema es el armazón de los cilios y los flagelos. Ya, jóvenes, para entrar a lo más bonito, porque es bien interesante, que es el núcleo, un repasito, ¿ya? ¿Qué son los centrosomas? Estructuras que solo hay en células animales. Animales. ¿Por qué le pusieron centrosoma? Porque está cerca al núcleo, ¿ya? Cerca al centro. Está hecho en realidad de dos centriolos que van perpendiculares, rodeados de una masa llamada la centroesfera. Toda esa estructura se llama el centrosoma. ¿Hasta ahí más o menos? Analizamos los centriolos. En realidad son dos tubos hechos de microtúbulos. Los dos tubos van perpendiculares, casi formando un ángulo recto. Analizamos un centriolo. Ese tubo está hecho de 9 tripletes de microtúbulos. Miren, 9 tripletes de microtúbulos. Y cada microtúbulo está hecho de tubo. Tubulina. Joder, ya esto parece un trabalenguas. ¿Qué son los centriolos? Tubos. ¿De qué están hechos? De microtúbulos. ¿Y de qué está hecho un microtúbulo? De tubulinas. Ya esto parece un trabalenguas, ¿no? Ahora, ¿para qué le sirve a la célula animal estos centriolos? Se va a ir a los polos y va a arrastrar microtúbulos de polo a polo. Eso no lo olviden. El uso Acromático. o mitótico, para que ahí se peguen los cromosomos en la mitosis. Y dará los microtúbulos para dar el armazón para los flagelos y para los cilios. ¿Se acuerdan? Los cilios y flagelos son estructuras para el movimiento. Dentro deben llevar Microtúbulos. el axonema, que lleva 20 microtúbulos, ¿no? Muy bien, jóvenes. Vamos a ver, ya, y esto, ojo, pestaña y ceja. Lo más importante de la célula, que es el núcleo. A ver, ¿por qué el núcleo es la parte, o carión también, cario es núcleo? Porque dentro del núcleo de las células eucariotas, ahí se va a guardar la mayor cantidad de la información genética, que es el ADN. Ahí se guarda digo mayor cantidad porque también hay un poquito de ADN en las Mitocondrias. y en los cloroplastos. Cloroplastos. Acá está la mayor cantidad de ADN. El ADN va a estar unido a unas proteínas llamadas histonas y cuando la célula se va a reproducir van a formar los cromosomas. Ahí está nuestro material genético. El núcleo, como es más o menos la gerencia de la célula, va a dirigir las funciones celulares. Es el centro, la gerencia de la célula, ¿ya? A ver, ya. ¿Qué es el núcleo celular? En una célula eucariótica es el centro de la célula. Cario, núcleo, carión. Ahí se guarda la mayor cantidad de ADN. ADN. Ahí está el amo y señor de la vida, que es el ADN. Va a estar unido a unas proteínas llamadas Histonas. histonas, correcto. Este ADN después va a formar nuestros cromosomas. Y están nuestros genes, nuestro material genético que sirve para dirigir a las células, ¿sí? ¿Correcto? Ahora, un núcleo debe presentar las siguientes partes. Ahora, vamos a estudiar el núcleo en interfase. ¿Qué significa interfase? Que todavía la célula no se va a reproducir. Porque cuando se reproduce es diferente, ¿ya? Entonces, cuando la célula está en interfase, el núcleo tiene 4 partes. Ya, yo voy a preguntar, ¿cómo se llama la parte que separa el núcleo del citoplasma? La membrana Membrana nuclear. carioteca. Van bien. Dentro hay un juguito. Como en vez de decir el citoplasma, se llama el Nucleoplasma. nucleoplasma. Es como una gelatinita, ¿no? Como el citoplasma. Pero está en el núcleo. Ahora, dentro del núcleo está el ADN, formando unas manchitas llamadas las cromatinas. Y dentro del núcleo puede haber un núcleo chiquito que se llama el Nucleolo. nucleolo. Ya, muy bien, ya. A ver.
Otra vez, ¿qué es el núcleo? En las células eucariotas es la parte más importante, el centro, la gerencia, porque ahí se guarda la mayor cantidad de ADN, ADN. con unas proteínas llamadas histonas. El núcleo, como la gerencia, dirige todas las funciones celulares. Es el amo y señor de la célula, pues. Ahora, cuando la célula no se está reproduciendo, es decir, cuando está en interfase, o sea, todavía no entrar en la época de división, el núcleo tiene 4 partes: la membrana nuclear, el jugo del núcleo, nucleoplasma, las cromatinas y el nucleolo. Ya, miren acá, una laminita ya. Acá tenemos el núcleo. Todo esto, lo blanco es el citoplasma, ahí están los organelos. El núcleo tiene 4 partes. ¿Quién separa el núcleo del citoplasma? La envoltura nuclear, membrana nuclear o Carioteca. carioteca. Chévere. Dentro del núcleo hay un juguito, como una gelatinita. ¿Qué se llama? El núcleo. Joder, si me aprenden esto les voy a contar cosas interesantes, hay muy bonitas. A ver, ya, dentro del núcleo hay un juguito, ya, un jugo espeso, se llama el nucleoplasma. Ya, si me responden ya sería lo máximo. ¿Qué aspecto debe tener ese jugo? Como el citoplasma. Coloidal. Coloidal, son lo máximo. Ahora, dentro del núcleo está flotando el ADN, formando unas manchitas llamadas las Cromatinas. cromatinas. ¿Y el núcleo chiquito qué le van a poner? ¿El? Nucleolo. Nucleolo. Ya, a ver. Joder, mejor de esta lámina. Ya, bueno, pasemos a la otra lámina mejor ya. La primera parte del núcleo es la membrana nuclear o carioteca. Perdón, ya se me fue la... A ver, la membrana que rodea el núcleo, llamada carioteca, en realidad está hecha de 2 membranas. Entre ambas membranas van a dejar un hueco que se llama espacio perinuclear o también cisterna perinuclear. El término cisterna, a ver, ¿qué significa la palabra cisterna? Joder, no me digan que no saben, ¿ah? ¿Qué significa cisterna con C de casa? O sea, nunca han escuchado la palabra cisterna, ya. Se nos ve el agua, dice, tienen que venir tanques. Para dejar agua. Cisterna. Ya, pues se llaman tanques cisterna. Los cisternas son tanques huecos. Cisterna significa hueco, lugar rodeado. Entonces, entre ambas membranas deja un hueco vacío, se llama espacio cisterna perinuclear. Ahora, como en la parte externa de la membrana van pegados ribosomas. Van granitos, se ven unos granitos que son los ribosomas. Y la membrana va a tener unas proteínas que forman unos poros, como unos huecos. Esos poros son como huequitos que hay en la membrana para que el núcleo envíe moléculas al citoplasma. Ya, ¿qué molécula tiene que salir del núcleo e irse al citoplasma? El ARN. ¿Cuál? El mensajero. Mensajero. Ahora, como la membrana tiene ribosomas, se origina del organelo que tiene membrana con ribosomas. Se forma del retículo Rugoso. rugoso. Eso va a ocurrir al final de la mitosis llamada telofase. Ya, mejor ya vamos a regresar acá, ¿ya? Ya miren, este núcleo lo cortamos como cortar la yema de un huevo, ya. El núcleo está separado del citoplasma por una membrana Nuclear. Otro nombre, carioteca. Carioteca. ¿Ya? Separa el núcleo del citoplasma. ¿Está ahí entendido? ¿Sí? Sí. Ya. La ponemos al microscopio. En realidad, miren, son 2 membranas. 1, 2. Entre ambas membranas, ¿qué hay? Un hueco. ¿Qué se llama? Un hueco. Espacio perinuclear. O cisterna de espacio. Si ven la membrana externa, porque son 2 membranas, hay unos granitos que van pegados. Son los ribosomas. Hasta ahí perfecto. Para que el núcleo envíe sustancias al citoplasma, que hay en el núcleo? Huecos hechos de proteínas, de 8 proteínas, llamados los poros del núcleo. Muy bien. Ahora, ¿quién da origen a la membrana nuclear? El organelo que tiene membranas con ribosomas. Se forma del retículo Rugoso. rugoso. Correcto. ¿En qué momento? Cuando la célula se termina de reproducir en la telofase. Ahora, ¿para qué sirve esta membrana? Separa el núcleo del citoplasma, mantiene el material genético y como tiene poros, permite que por esos poros el núcleo envíe moléculas al citoplasma. Por estos poros saldrá el ARN mensajero. Correcto, el ribosómico.
Ya, hasta ahí bien, 20. Ahora, viene lo más interesante. Dentro del núcleo tiene que estar el amo y señor de la vida, que es el ADN. Ahora, el ADN va a estar dentro del núcleo formando unas manchas. Ya mejor les voy a contar, ¿ya? Los científicos vieron una célula en microscopio, vieron el núcleo, y dije, ¿dónde está el ADN? Pucha, tanto que me hablan del ADN, de la materia genética, no se mira nada. Se miraba en las células como un centro, como un globito, el núcleo, y no se miraba más. Dijeron, ¿y dónde está pues el ADN? Entonces tuvieron que echar colorantes básicos, o sea, como echar tintes, echaron un colorante al núcleo, y ahí maravilla, aparecieron unas manchitas, y de ahí salió su nombre, las cromatinas. Viene el prefijo cromos, ¿qué es? ¿Qué es cromo? Color. Color. Tina viene de teñir. Entonces, estructuras que se colorean al teñir el núcleo. O sea, eso vieron los científicos, colorearon el núcleo con colorantes básicos y se pegó lo básico atrae a lo ácido. Se vio que se pegó a una molécula ácida y ahí está pues, el ácido desoxirribonucleico. Entonces, a ver ya, ¿qué son las cromatinas? Estructuras que se colorean en el núcleo. En realidad ahí está el AD, El ADN. el ADN, con unas proteínas llamadas histonas. Histonas, que hemos estudiado ya muchas veces. Ahora, y vieron que había dos tipos de cromatinas. En algunos lugares el ADN estaba como enredado, como un ovillo de lana entrecruzado y muy compacto. Se llamó la heterocromatina, el prefijo hetero que es diferente. Y este ADN que está enredado no puede transmitir su herencia, es considerado inactivo. Otra, se encontró unas moléculas de ADN muy delgaditas en el núcleo que apenas se les veía. Y se le puso el nombre de eucromatina, del prefijo eu, que es verdadero. Ahí está el verdadero ADN, y como el ADN está estirado, como filamentos sueltos, laxos en el núcleo, ese ADN es activo. Ahí se copia la información genética y se transcribe la información, se pasa la información del ADN al ARN. Mensajero, correcto. Ya a ver. Disculpen que sea espeso, bueno, para empezar el día, porque ahorita vamos a hablar de sexo. Ya, a ver, ya. Celular, ¿ah? No piensen cochinadas, a ver, ya. ¿Qué son las cromatinas? En sus palabras. Estructuras hechas de ADN. que están en el núcleo. El ADN con unas proteínas llamadas Histonas. histonas. ¿Por qué le pusieron cromatina? Porque se tiñe con colorantes. Cromos, color, tina, teñir. ¿Hasta ahí entendido, jovencitos? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ahora, se tiñeron dos tipos de cromatinas. Unas estructuras de ADN estaban como acá, como un ovillo de lana muy enredado, muy compacto el ADN. Se llama la heterocromatina. Como el ADN está muy enredado, es Inactivo. inactivo. Ahí no se puede hacer nada. Había otras moléculas de ADN que están en el núcleo delgaditos, miren como acá estos filamentitos, dispersos, el ADN muy estirado. Es la verdadera cromatina. ¿Cómo se dice verdadero? Eu. Ahí está el ADN estirado, laxo, flotando en el núcleo. Y cuando el ADN se estira, miren, como que yo me estiro. Les digo, sácame una foto. Ya eso se llama la copia. Ahí se copia el material genético. Y también se pasa la información del ADN al ARN. Ese es el ADN activo, ¿correcto? Ya, vamos a ver si ya lo han hecho bien. ¿Ya? ¿Qué son las cromatinas? Las cromatinas son estructuras hechas de ADN con unas proteínas llamadas histonas. Ahí está el ADN. Está el ADN con unas proteínas llamadas histonas. Ahora, esa se ve cuando las células están en interfase, cuando no se están reproduciendo. ¿Ya? Ahora, cuando el ADN está enredado, condensado e inactivo, ¿qué se llama? La heterocromatina. Cuando los filamentos de ADN están laxos, dispersos en el núcleo y es activo, ¿qué se llama? La eucromatina. Ya, ahora viene lo más bonito. Justo al final viene lo más bonito. Hubo un científico llamado Barr que descubrió una cromatina que le llamamos la cromatina sexual o corpúsculo de Barr. Jóvenes, esto tiene que aprenderlo para genética también. ¿Qué descubrió este señor? Estaba viendo glóbulos blancos de hombre y de mujer, y que los glóbulos blancos estaban en interfase, no se están reproduciendo,
Y acá está el glóbulo blanco y este es el núcleo. Y notó que en el núcleo de las células de la mujer había una manchita. O sea, al colorearse apareció una mancha. ¿Cómo se llaman las manchas de ADN? Hablen, las Cromatinas. cromatinas. Se vio en este es el núcleo, un núcleo que es de una forma extraña, ¿no? Son los neutrófilos, los glóbulos blancos. Y vio que esta manchita no había en hombres. Dijo, qué raro. Si todos los humanos tenemos 46 Cromosomas. somas, hemos hecho en genética eso, ¿por qué en las mujeres se ve una mancha más que en el hombre? Dijo, qué raro. Entonces, poco a poco los estudios los llevó a lo siguiente. Dijo, allá, los hombres tenemos perdón, las mujeres tienen dos cromosomas X, ¿correcto? ¿Aló? Sí. Sí, ya. Antes de la mitosis no se ven cromosomas, se ven manchas de ADN. ¿Qué se llaman esas manchas de ADN? Cromatina. Cromatinas. Cromatina. Entonces, ¿qué ocurre con el primer cromosoma X de la mujer? Se convierte en una eucromatina, tiene que estar activa, tiene que estar trabajando, pues ese ADN. Por lo tanto, si el primer cromosoma X de la mujer está en forma de eucromatina, ¿está condensado o está estirado el ADN? Dígame. Estirado. Está estirado Tirado. y es difícil de verlo. Es como un alambrito de ADN que está perdido en el núcleo, no se va a ver bien. El segundo cromosoma X de la mujer se inactiva. Su ADN se enreda y se forma como un ovillo, como una manchita, y esa es la cromatina sexual, que se ve en mujeres. Ahora, ¿por qué no aparecen las células del varón? Nosotros los varones solo tenemos una X, el paralelo de la mujer. Y esa X tiene que estar activa, pues. Está en la forma de eu, Cromatina. es decir, tiene que estar en el núcleo estirado, chambeando. Y los que han estado en las charlas de genética, el cromosoma Y es un cromosoma enano, pequeño, una pulga. No puede formar una mancha muy notoria. Y esa fue la explicación. Por lo tanto, ¿qué descubrió el científico Barr? La cromatina sexual, que en realidad corresponde a un cromosoma Ya. X de la mujer, X. cuyo ADN en interfaz forma una manchita. Solo es visible en células femeninas. No, ¿por qué los hombres no tenemos cromatina sexual? Solo tenemos un X que está en forma de eucromatina, está muy delgadito, su ADN no se mira. Y el cromosoma Y es una pulga, muy Muy pequeño. pequeño, de poco ADN. A ver, entonces, si les preguntaran en un examen, ¿qué es la cromatina sexual? Es una estructura hecha del ADN de un cromosoma sexual, ¿correcto? Solo es visible en células Femeninas. ¿Por qué las mujeres sí? Porque tienen dos X. ¿Por qué se puede ver en la mujer? Un X no se mira y la otra se enreda, que sería esta. ¿Por qué no se mira en los hombres? Solo tenemos una X que no se puede ver. Y el Y es muy... Es muy pequeño. Ahora, ustedes dirán, pero profesor, ¿para qué sirve esto, jóvenes? Con este estudio se puede saber el sexo de las personas sin desnudarlas, sin ver su aparato reproductor. Por ejemplo, si yo encuentro muestras de un crimen, encuentro glóbulos blancos, sus células del asesino, del muerto, las llevo al microscopio. Si encuentro la manchita, tiño el núcleo. Si encuentro esta mancha, digo, esta célula es de una mujer. Si no encuentro la mancha, es una célula masculina, permite saber el sexo. Ya, a ver, una preguntita. ¿Cómo se sabe el sexo de las personas, de los bebés? Aló. Si una mujer está embarazada, ¿cómo sabe el sexo de su hijito? Por ecografía. Ya, tienen que esperar al tercer, cuarto mes para que le haga el ecógrafo, su ecografía y se vea el sexo, ahí se ve el aparato reproductor. Pero yo les enseñé, el sexo se decide en la fecundación, ¿ah? O sea, en la fecundación ya sabemos si es hombre o mujer. ¿Correcto? ¿Se acuerdan que si lo fecunda un espermatozoide X va a ser niña, si lo fecunda un espermatozoide Y va a ser hombre? Entonces, el sexo se sabe desde la fecundación. Y antiguamente ya no se van a asustar las chicas, ¿ah? Había un procedimiento llamado amniocentesis. Se podía saber el sexo sin ecógrafos. Se le hacía a la mujer, se le clavaba con una jeringa el útero, como una jeringa para poner inyección, pues, y en vez de inyectar algo, succionábamos el líquido amniótico. Es el líquido donde flota el chibolo, pues. Entonces, ahí extraíamos algunas células del bebé. Si en la célula había la manchita, Era mujer. está gestando una niña. Si no encuentra la manchita, un hombre.
Entonces, ya se podía saber el sexo solo con las células. Ahora, también permite encontrar enfermedades, que eso lo vamos a ver en genética, ¿ya? ¿Qué pasa si una mujer tiene 2 cromatinas sexuales? Es porque tiene un cromosoma X de más. Es una mujer que tiene 3 cromosomas X. Es el síndrome de la supermujer. Ahí se encuentran las supermujeres. Por ejemplo, ¿qué pasa si es hombre y tiene testículos? Hemos visto, lo hemos analizado, y tiene cromatina sexual. Significa que tiene una X de más. Es un XXY. Un varón que tiene una un síndrome. Se llama el síndrome de Klinefelter. Bueno, jóvenes, ya esto es lo que me importa más y no lo voy a pasar, ¿ya? Lo demás ya son, disculpen, simple. Dentro del núcleo se encuentra el ADN, ¿correcto? Número 1. El ADN son estos alambritos unidos a unas proteínas llamadas ¿aló? Histonas. Ahora, para ver el ADN en una célula que no se está reproduciendo, hay que echar colorantes al núcleo y aparecen unas manchitas llamadas las Cromatinas. Jóvenes, esto fue pregunta en la UNSA, decía, ¿de qué está hecho una cromatina? ADN con unas proteínas llamadas histonas. Chévere. Cuando el ADN se enreda como un ovillo de lana enredado, ¿qué se llama? La Heterocromatina. Ahí el ADN está inactivo. Cuando los filamentos de ADN están estirados como alambritos muy delgaditos, se llama la verdadera Eucromatina. la eucromatina. Ahí el ADN está activo para que se saque copias y le pase la información al ARN. Ya, si me responden esto, les mando un beso. Perdón. Pregunta, ¿en qué se convierten las cromatinas cuando la célula se va a reproducir? Tenemos 46. Cromosomas. Ya, un beso. Las Gracias. cromosomas. Ahora, ¿qué descubrió el científico Barr? La cromatina sexual. Correcto. Descubrió que en las células femeninas había una manchita que le puso el nombre a la cromatina sexual, que en realidad era el ADN de un cromosoma X. ¿Por qué en los hombres no se mira? Solo tenemos un X que está en la forma de eucromatina y el Y es muy pequeño, correcto. Entonces, las mujeres son cromatinas sexual positivas y nosotros los hombres somos cromatinas sexual negativos. ¿Correcto? No tenemos. Bueno, ya por último. El último componente del núcleo es el nucleolo. Es como decir el núcleo chiquitito. Es una estructura hecha de ARN. Acá va mucho ARN, proteínas. En unas zonas tiene un aspecto reticular como una red y otros como unos granitos, granular. Y acá se saca copia de ARNs. Se saca copia de ARN, ese ARN se va a llamar R. Lo botarán de acá y se va a ir al citoplasma y se va a unir a las proteínas. ¿Y qué va a formar el ARN con las proteínas? Ahí se elaboran las proteínas. Los Ribosomas. Ya, a ver, ¿qué es el nucleolo? Perdón, ya, el núcleo chiquitito. ¿De qué está hecho? De ácido ribonucleico, ¿ya? Parece una red o parece unos granitos. Ahí se saca copias de más ARN. Y ese ARN le van a poner R. Sale ARN del núcleo por los poros y se va al citoplasma y se pega con las proteínas. Y forma las unidades para nuestros ribosomas. Ya, bueno, punto. Vamos a ver ahora para terminar el ciclo de vida de la célula, que también motiva muchas preguntas. El ciclo de vida de la célula es un conjunto de etapas que sigue la célula desde que nace hasta que da origen a otras células. Es como nosotros nacemos, crecemos, después sigan. Ya, ustedes todavía no, por favor, ya. Ya los adultos nos reproducimos, envejecemos y ya pues ahí quedó nuestra vida, ¿no? Ahora, la célula tiene solo 2 momentos de vida. La interfase es donde la célula no se puede reproducir. Cuando es guaguita, va a crecer, va a madurar. Esa se divide en 3 periodos, 2 intervalos, G1 y G2 y en medio el S. Y el periodo de división celular, cuando la célula va a tener hijitos. Ya, entonces, ¿qué es el ciclo de vida de las células? Las etapas que sigue una célula desde que aparece, de otra que ya existe obviamente, hasta que origina otras celulitas, ¿ya? Eso es controlado por ciclinas. Ahora, el primer periodo de vida, desde que una célula nace hasta que va a tener hijitos, se llama la interfase. Ahí todavía no puede reproducirse, pues guaguita, chibolita, ¿cómo se va a reproducir un bebé? Por favor, tiene que crecer, ¿no? Y hay 3 periodos, G1, S y G2. Cuando la célula ya llega a su adultez, dice, ya estoy adulta, tengo que tener hijitos.
Viene segunda etapa, la división celular, llamada la Mitosis. mitosis. Ya, miren, si me escuchan les voy a contar algo chévere, ¿ya? Por ejemplo, miren, toda célula proviene de otra que ya existe, ¿ya? Ya, digamos que vamos a seguir el ciclo de esta celulita de acá. Apenas nació esta célula, que vino de otra que ya existe, y entra al ciclo. Entra en toda una etapa llamada interfase. Acá la célula no se puede reproducir. Se inicia con el primer intervalo llamado G1. Ahí la célula dice, pucha, acabo de nacer, soy una bebé, tengo que aumentar de tamaño, tengo que crecer, tengo que producir muchas proteínas, tengo que tener más organelos. En esta primera etapa que es un poco larga, la célula crece, engorda como un bebito, dice que crecer, engordar, ¿no? Una vez que la célula ya está grandecita, dice, si viene la siguiente fase, S, acá va a ser silosíntesis de la célula. S viene de sintetizar o duplicar el ADN. La célula va a razonar así, mi mamita me entregó un código genético. Pucha, cuando sea adulta voy a tener que dividirme. Entonces, ¿cuántos códigos necesito? Dos, acá ocurre la duplicación del AD, ADN. pues se llama síntesis de ADN. Ese viene de sintetizar ADN. O sea, la célula saca copia a la herencia que le entregó su mamita. Después viene el periodo G2. La célula dice, pucha, ya tengo dos materiales genéticos. Ya estoy grande, ya soy una señorita, soy apetecible. Perdón, a ver, soy una señorita, tengo que tener hijitos. Entonces, en el periodo G2, la célula empieza a prepararse para reproducirse, se arregla, se maquilla, se produce más proteínas, sintetiza mucho ATP. O sea, todo lo tiene listo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento va a empezar a partirse, va a cambiar de ciclo, va a empezar la mito. Mitosis. Ya, a ver, preguntas sueltas. ¿Qué ocurre en el periodo G1? Primer intervalo. La célula aumenta de tamaño, elabora muchas Proteínas. y organelos. Se aumenta mucho de masa. ¿Qué ocurre en el periodo S de la interfase, que es el más importante? Se duplica el material G. Génesis. Genético. Correcto. ¿Qué ocurre en el periodo G2? La célula prepara todo el citoplasma, produce mucha energía para Para continuar dividir. La la división. división. Jóvenes, ya les iba a contar, pero lo voy a contar. Saben que esto, ya como un paréntesis, ya que nos ganó el tiempo. En la siguiente vamos a ver más. Saben que esto es muy importante para una enfermedad terrible en la humanidad que es el cáncer. Por ejemplo, cuando una persona tiene cáncer, el cáncer da las células. Las células se alteran, se vuelven células diferentes, anormales, y se empiezan a multiplicar más. Y aparece una masa de células raras que la gente le llama tumor. Dice, pucha, tienes un tumor en el cerebro, un tumor en el hígado, ya cáncer. Correcto, han escuchado, ¿no? Que puede dar de cualquier parte. El cáncer tiene que ver mucho con la mitosis. O sea, esas celulitas que se están formando diferentes, malas, empiezan a formar como unos tumores que invaden los tejidos y nos pueden matar. ¿Sí? Eso es el cáncer. Se forman células que el humano no controla. Se dividen a la velocidad que les dé la gana y pueden invadir el cuerpo. Entonces, ¿qué ha hecho la medicina? Dice, ahora, ¿cómo controlamos un paciente que tiene cáncer? Hay la famosa radioterapia. Se le lleva al paciente al hospital para que le emitan radiación para tratar de anular estas células, de que el tumor no siga creciendo. Ahora, el otro paso es la quimioterapia. Al paciente lo llevan al hospital y le ponen, como poner suero, unos medicamentos que tienen que impedir la mitosis. O sea, esos medicamentos potentes que entran, como introducir suero. Lo llevan al paciente y dice, me toca mi quimio, ya entonces lo llevan al hospital, le ponen como poner suero, está ahí un tiempo recibiendo esos medicamentos. ¿Saben qué hacen esas moléculas, esos medicamentos? Bloquean la mitosis. A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué es bueno darle un medicamento que no deje que sus células se dividan por la mitosis? El tumor ya no va a seguir Creciendo. 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 O sea, esa es la quimioterapia. Son medicamentos fuertes que, bueno, no voy a decir los nombres, que impiden que las células se reproduzcan. Es eso para impedir que el tumor siga avanzando. Ahora el paciente dice, pero me toca mi quimio, ya está bien, pero voy a salir mal. Después voy a estar mal, débil, se me va a caer el pelo, las cejas, me va a quedar calvo. A ver, dígame, ¿por qué se queda calvo? O sea, el medicamento no solo va a actuar en el tumor, va a actuar en todo el cuerpo. Entonces, como un efecto secundario, también sus células normales no se van a reproducir.
Entonces, ¿qué va a pasar si las células de la piel no se reproducen? Se les va a caer El pelo. el pelo, ¿no? ¿Han visto pacientes que tienen cáncer? ¿Por qué se les cae el cabello? Porque los medicamentos son Mitóticos. correcto. Y, por ejemplo, ¿ustedes por qué siguen teniendo cabello? Yo menos, ¿no? Las células de la piel se multiplican por mitosis, van botando células para arriba, pues la piel se regenera, producen cabellitos, uñas, todo chévere, ¿no? Entonces, ahí está los tratamientos usando ya me pasé, la quimioterapia. Bueno, ya, para terminar, la mitosis ocurre en dos procesos. Ya, bueno, acá está, la interfaz es cuando la célula crece, lo más importante, duplica su AD, Su ADN. ADN. debe tener doble material genético para que cuando le llegue la división, acá Digital entregue su material genético y salgan células igualitas, ¿sí? Bueno, jóvenes, ya me excedí, pero no importa. Ya, nos vemos la siguiente. Jóvenes, que tengan unas felices fiestas patrias, ¿sí? Ya vamos a tener, escucharán el mensaje del presidente de nuevo, a ver qué dice. Si les va a convenir a ustedes en la parte educativa, por favor escuchen, ¿ah? Cuídense mucho, felices fiestas patrias, que vive el Perú. No digo una grosería, ¿ya? Chao, hasta luego, jóvenes. Hasta Hasta luego, luego, profe. profesor. Chao, Cuídese. de igual manera.